Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit enfrentan su día más difícil en los tribunales. El juicio de divorcio promete sorpresas, tensiones y revelaciones que podrían cambiarlo todo. Tras meses de especulaciones, silencios en redes y apariciones por separado, la pareja más querida del mundo del espectáculo turco se verá las caras ante el juez. Mañana, en el Tribunal de Familia de Estambul, Neslihan Atagul y Burak Özçivit darán testimonio sobre las causas de su separación y se espera que ambos revelen detalles que hasta ahora se habían mantenido en secreto. Según fuentes cercanas al entorno legal de la pareja, la audiencia comenzará temprano en la mañana y estará rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar filtraciones. Neslihan ha preparado todo con mucha seriedad. Ella quiere cerrar este capítulo con dignidad, comentó una persona allegada a la actriz. Burak, por su parte, ha solicitado que el proceso se lleve con discreción. No quiero convertir esto en un show mediático. Hay cosas que deben quedarse entre nosotros, habría dicho el actor a su abogado. Lo que ha sorprendido a todos es que, según algunos medios, ambos podrían estar dispuestos a hablar directamente durante la audiencia, sin intermediarios. Si tengo que decirle algo a Burak, lo haré frente al juez. No quiero más mensajes cruzados ni interpretaciones, afirmó Neslihan en una conversación privada revelada por una amiga. La decisión de comparecer en persona ha sido vista como una muestra de fortaleza y determinación por parte de ambos. La relación, que comenzó como un cuento de hadas, se ha visto envuelta en rumores de infidelidad, malentendidos y diferencias irreconciliables. Aunque nunca se confirmaron públicamente estos conflictos, en los últimos meses se hizo evidente que algo no iba bien. Burak llegaba tarde a casa, evitaba los eventos en común y ya no compartían tiempo como antes, confesó una exasistente del hogar. Por otro lado, personas cercanas a Neslihan aseguran que ella intentó salvar la relación hasta el último momento. Fue ella quien propuso terapia de pareja. Pero cuando vi que hablaba y él no escuchaba, entendí que estaba sola, habría expresado Neslihan entre lágrimas. El hijo de la pareja también ha sido parte central del conflicto. Ambos coinciden en que su bienestar es prioritario, pero tienen visiones distintas sobre la custodia. Mientras que Neslihan quiere establecer un régimen claro de visitas, Burak desea mantener un modelo más flexible. Nuestro hijo no puede ser un trofeo. Quiero que crezca con estabilidad, declaró Burak, visiblemente emocionado en una entrevista reciente. Neslihan, por su parte, insistió, necesito proteger su rutina. No se trata de venganza, sino de responsabilidad. Los abogados de ambas partes han confirmado que se presentarán pruebas y testimonios que podrían alargar el proceso más de lo esperado. Aunque se esperaba una resolución rápida, todo apunta a que el juicio podría extenderse durante semanas. Además, se ha filtrado que el juez podría pedir una evaluación psicológica para determinar la estabilidad emocional de ambos con respecto al niño. Ante este escenario tan tenso, los medios ya han instalado guardias permanentes en las afueras del tribunal, con cámaras listas para captar cualquier gesto, mirada o palabra que pueda dar pistas sobre el estado emocional de los protagonistas. Se espera que, a la llegada de Burak y Neslihan, no haya declaraciones públicas, pero sí habrá mucho lenguaje corporal que pueda ser interpretado por los expertos en espectáculos. Durante los últimos días, amigos y familiares han intentado mediar, sin éxito. Incluso se rumorea que un reconocido terapeuta familiar fue convocado a último minuto para intentar una última reunión en privado entre los actores. Sin embargo, fue la misma Neslihan quien se negó. Ya no hay vuelta atrás. Esta historia ya no me hace bien, habría dicho entre sollozos a una amiga íntima, según una conversación filtrada. Por el contrario, Burak aún mantiene una ligera esperanza. No sé si ella lo siente, pero yo sigo amándola.
Me equivoqué en muchas cosas, pero mi intención nunca fue herirla, confesó en un mensaje de voz que, supuestamente, le envió a un amigo de confianza. Este mensaje se habría reproducido en una reunión privada donde el actor, completamente devastado, rompió en llanto al hablar del posible futuro lejos de su familia. No me imagino un domingo sin escuchar la risa de mi hijo y el café que ella me traía cada mañana, agregó, dejando en claro que, pese a todo, su corazón aún pertenece a esa familia. Sin embargo, Neslihan ha mostrado otra cara de la moneda. En su círculo más cercano, ha afirmado que la falta de apoyo emocional fue lo que más la dañó. Una puede perdonar un error, pero no puede vivir con indiferencia. Me sentía invisible. Dormíamos en la misma cama, pero era como si yo no existiera, confesó. Además, la actriz ha comenzado un proceso personal de sanación. Ha retomado clases de yoga, ha salido a caminar al parque con su hijo cada mañana y ha reducido sus compromisos laborales para enfocarse en su bienestar emocional. Una fuente judicial reveló que uno de los momentos más tensos en la preparación del juicio fue cuando se discutió la posibilidad de exponer conversaciones privadas y correos electrónicos que reflejarían la verdadera dimensión de los conflictos. Al parecer, ambos dieron su consentimiento para que ciertas pruebas fueran revisadas en privado por el juez, lo que ha aumentado aún más la expectativa sobre lo que podría revelarse en los próximos días. En paralelo, las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, teorías y hasta campañas para que la pareja reconsidere la separación. No pierdan lo que construyeron con tanto amor, escribió una seguidora en una publicación de Neslihan. Por su parte, un fan de Burak comentó, todos cometemos errores, pero si aún hay amor, vale la pena luchar. Los seguidores más atentos también notaron un detalle inquietante, en su última publicación de Instagram, Neslihan compartió una imagen de un amanecer acompañado del texto Todo renace donde termina el dolor. Muchos interpretan esta frase como una señal de que la actriz está decidida a cerrar este ciclo, mientras que otros la ven como un grito silencioso de esperanza. Por ahora, lo único cierto es que mañana será un día decisivo. El juez, que ya ha presidido casos mediáticos en el pasado, ha solicitado a ambas partes evitar filtraciones y mantener el respeto mutuo durante toda la audiencia. Es un proceso doloroso para todos, pero especialmente para el menor. Por eso, se pide madurez, colaboración y empatía, declaró un vocero del tribunal. Al cierre de esta edición, se supo que ambos actores pasarán la noche anterior en casas separadas, rodeados de sus respectivos equipos legales y familiares. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, pero la tensión se palpa en cada gesto, cada silencio y cada suspiro. Solo queda esperar si este capítulo será el final definitivo, o si el destino aún tiene preparada una última sorpresa para Neslihan y Burak. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación o es realmente el final? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna novedad de esta historia que aún tiene mucho por revelar.